a todos y a todas. El día de hoy estamos en este podcast, el podcast llamado Diálogos de la Precariedad, en el cual vamos a estar abordando diferentes perspectivas con respecto a los efectos de la precariedad laboral en cuanto a la salud mental. Mi nombre es Paola Ríos Esquivel y yo soy psicóloga clínica. Hola, yo soy Lucila Venecia y soy administradora. Hola, yo soy Norma Rodríguez Rodarte y soy licenciada en Políticas Públicas. Soy Azu Adame, licenciada en Contaduría, y bienvenidos al segundo episodio. Bueno, y para poder comenzar con esta plática y que nos pueda llevar a una reflexión, es importante que nosotros podamos aprender a identificar qué relación tiene la precariedad laboral y la salud mental. No sé si quieras comentarme algo, Lucy, al respecto. Sí, Pao, la salud mental es una parte integral de la salud y el bienestar de la población. Esta tiene una combinación de diferentes factores, así como determinantes sociales, entre los que se encuentra la precariedad laboral, que es la que vamos a hablar hoy en día. Para esto es importante mencionar qué es la precariedad laboral y qué consecuencias tiene. La precariedad laboral es actualmente un fenómeno multidimensional, endémico y estructural que se extiende a una gran diversidad de trabajos y sectores productivos. En cuanto a la precariedad laboral, podemos mencionar personas que no tienen un trabajo regular, tienen un contrato temporal con ingresos bajos, no pueden pedir permisos, no están dados de alta en el seguro. Entre sus consecuencias destaca la destructuración de la vida cotidiana, la dificultad para planificar el futuro, generación de inseguridad, sufrimiento, alineación, frustración, desesperanza, miedo, así como problemas muy diversos en salud mental, como entre los que sobresale la ansiedad y la depresión, los cuales generan un gran sufrimiento psicológico en las personas que la padecen. Hay un dato muy interesante que nos dice que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Gran parte de estos problemas se dan efectivamente en el ámbito laboral, ya que un trabajo precario les causa síntomas como ansiedad, crisis de pánico, depresión, cefaleas, mareos, lumbalgias, fatiga, reacciones. Sí soy. Yo creo que todos en algún momento hemos padecido precariedad laboral, ya sea por los horarios, por el pago que no es lo suficiente. De por sí la vida ya tiene estrés, entonces si a esto le añadimos un trabajo precario, yo creo que sí causa varios efectos. Existe una clara relación entre la precariedad laboral y la mala salud mental en la población trabajadora. Podemos ver que en cuanto mayor es la precariedad laboral, mayor es a su vez la probabilidad de tener esta mala salud mental. Por lo cual nosotros también queremos aquí añadir, o que Azu nos platique de su experiencia en la Fiscalía. Híjole, me voy a ir de largo toda la hora, pues como ustedes saben, trabajo en la Fiscalía, que ahorita está muy en boga, está en boca de todos, y últimamente ha sido tendencia en Twitter. Trabajo en el servicio médico forense, y a pesar de que ya les he platicado toda la connotación de que tenemos ahí de precariedad laboral, no solamente en lo salarial, ahorita hay una situación muy específica que a mí me ha movido mucho como compañera de trabajo de ellos, que es en los médicos legistas. Tenemos tenemos porque soy parte de la Fiscalía y soy parte de la sociedad. Un déficit de médicos importantísimos. De 30 médicos nada más son 21, para todo el estado. De los cuales hay 2 que hacen trabajos administrativos y no se involucran en el tema operativo, que es necropsias, porque no nada más se limita a las necropsias, es el dictamen y todo lo que implica esa necropsia, cuando todos los delitos, en su mayoría en el estado, son de alto impacto, o sea, los homicidios hechos por el crimen organizado. Entonces, yo veo a mis compañeros médicos, y yo al principio, cuando fue la movilización, el movimiento, yo decía, híjole, pues no ganan tan mal. O sea, también, a lo mejor tampoco tan bien, pero yo no lo veía como precariedad. Entonces,
analizando todo esto con la clase y todo. Sí, es que muchas veces pensamos que, gana bien, pues de qué se queja. Exacto. O por qué está sufriendo, o por qué está quejando. Ajá, pero ahorita Sí. los veo y están desmotivados, o sea, dicen, Ujú. Azu, ¿de verdad no sabes? Bueno, yo he platicado con un par, Ujú. Azu, ¿de verdad no sabes que ya está? Le digo, ay, qué flojera ir. O sea, yo no demerito el trabajo de mis otros compañeros Sí. peritos, porque también están en la vil precariedad. Ujú. Pero los médicos ahorita son un foco muy importante y yo digo, híjole, cómo realmente el sistema de precariedad, el sistema de economía, no sé, Sí. nos ha llevado a tal punto que normalizamos que nos dicen, pues tienes trabajo, dale gracias a Dios. Pero Sí. cuando lo analizas a fondo y ves un trabajo de tan alto impacto, Ujú. dices, híjole, qué difícil y qué complicado es decidir seguir y continuar a veces haciendo doble, triple jornada, porque estás en tu día de descanso y ven porque no hay un médico, o te tienes que trasladar al cadáver de Fresnillo hacia Sí. Zacatecas, y eso no nada más le implica un conflicto al médico perito que tiene que ir a trabajar, sino hasta los familiares de la víctima, que se tienen que Sí. trasladar desde Fresnillo Ujú. hasta Zacatecas, pudiendo haber hecho el trámite en Fresnillo. Entonces, es algo que tiene muchísimas, derivan muchas consecuencias que no se ven, pero están ahí y que a largo plazo Sí. están haciendo un boom y va a terminar por explotar, ¿verdad? Creo, esa es mi Sí. opinión, y a mí sí me causa un poquito de... Los veo y digo, ay, no les tengo lástima, pero sí digo, híjole, Qué difícil. qué difícil Sí. de verdad ahorita decidir ser médico legista. Es que es interesante poder llegar a estas conclusiones y hacer estas reflexiones porque efectivamente, como decías, Lucy, creo que todos hemos vivido en condiciones de precariedad y como tú también lo decías, ¿no, Azu? Lo hemos normalizado. El Sí. hecho de que muchas veces se nos condicione a lo mejor prestaciones de ley, Ujú. que se nos condicione un salario después de 3 meses. Creo que la mayoría de las personas, y sobre todo aquí en este estado, hemos vivido en condiciones de precariedad. Sí. El hecho de que tengas un trabajo estable no significa que vivas de manera digna. Ujú. Y muchas veces estos espacios no están capacitados en cuanto, por ejemplo, la salud mental. ¿Qué Para pasa poder si- tratarla, Exacto. para poder saber cómo ayudar a estas personas. Y Ajá. como luego dicen, casa de herrero, cuchillo de palo, o sea, Ujú. un lugar donde tienes peritos, psicólogos, forenses, Sí. estás permitiendo que tu personal, bueno, no estás permitiendo, la situación está llevando a que tu personal esté sufriendo precariedad laboral Ujú. y mental. Emocionalmente, yo los veo Sí. tronados. por ¿Y ellos así tienen decirlo. algún acompañamiento, Azu? No. ¿Les ofrecen algún tipo de terapia Ninguno. o algo para tratarse? Ninguno. Incluso Ajá. muchísimos de ellos, Ujú. fíjate, tienen aparte trabajos en similares, en el IMSS, porque la precariedad los ha llevado a tener dobles jornadas Sí. laborales, aunado a la Ujú. excesiva. Y a lo mejor es su vocación la que los tiene también ahí, ¿verdad? Ujú. Pero pues de vocación no vivimos Ujú. y no comemos. Sí. Pero hablando, ahorita que hablan del bajo salario y de que lo normalizamos, es también increíble y no sé, yo creo que ojalá que este podcast llegara a las autoridades correspondientes y viera la posibilidad de ofrecerles un salario, no nada más a ellos, sino a todo el Ujú. personal que trabaja en la seguridad, policías, peritos, todo el mundo que trabajamos ahí, unos salarios que no nada más sean dignos para sobrevivir, sino Ujú. Salarios que sean dignos para vivir cómoda y Que con no calidad tengan de la vida. necesidad de buscar otro empleo para poder completar ahora sí Y- sus gastos. Y porque que no sufras imagínate, emocionalmente, sí, porque ajá. eso lo llevas a tu casa. Sí, porque si de por sí es difícil ese tipo de trabajo y Ujú. aparte tienen que estar en otro trabajo y con su situación de su Ujú. familia y es difícil, Muy es complicado, muy sí. complicado. Y eso se refleja en su salud mental, Sí, ¿verdad? totalmente. Ajá. ¿Tú qué Aparte opinas? de que, por ejemplo, a veces hay que rolar turnos y eso también es muy desgastante. Sí. Sí, porque la Que falta a de lo mejor no te personal. permite tener otro fuente de trabajo. Ujú. Sí, no, y es que las estadísticas nos hablan de que la mayor parte de la población que es empleada Ujú. ha sufrido o ha atravesado por alguna situación de la cuestión de la salud mental o emocional. Ujú. Incluso hay estadísticas que nos hablan de la depresión, de la ansiedad, que no sé si Normita nos pueda comentar algo respecto a eso, pero sí es importante que comencemos a hablar de estos temas y que mejor que este tipo de espacios nos sirva Ujú. para cuestionar también Ujú. qué es lo que nosotros estamos haciendo Ujú. y qué podemos también trabajar respecto a esto. Bueno,
quienes estamos en más desventaja ante el empleo precario somos las mujeres, por el hecho de que tenemos doble jornada por ser mamás y tener la crianza de los hijos y tener trabajo. Los jóvenes también porque no tienen la oportunidad de, no se les da la oportunidad de un empleo por no tener la experiencia. Es cierto, eso también. Los migrantes también están también entre los más desprotegidos, afectados, vulnerables, sí. Que la ansiedad y la depresión son los dos cuadros principales de la precariedad clínica que nos, ¿cómo pudiéramos decir? Que nos afecta, exacto, que nos afecta esta precariedad, el sentirnos preocupados que no vamos a alcanzar a cubrir los gastos básicos, digamos, vestir, calzar, esa es una preocupación, sí, que nos afecta, porque incluso en muchos demasiado trabajos se ha dado el suicidio, o sea, exacto, hay casos de suicidio donde es realmente por este estrés y por esta situación que están viviendo las personas. Aquí ya hablamos de algo bastante delicado que pues se podría evitar si las personas y los trabajadores tuvieran algún acompañamiento. El acompañamiento. ¿Verdad? Ajá. Sí. No nada, o sea, yo creo que en todos los trabajos, sí, no se sienten valorados, y es difícil tener. Fíjate que ahorita Pau mencionaba algo de que era necesario hacer algo y que visibilizarlo para que, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Sí. Pero también a veces como individuos nos da temor de decir, tengo depresión. Sí. Soy precario. Sí. No lo aceptamos. Queremos aparentar lo que no somos. Sí. En términos inclusive económicos también. Sí. Que creo que va mucho de la mano también con la cuestión social y la cuestión estructural, porque al no tener este acceso digno a una salud mental o a la atención de una salud mental, obviamente no vas a poder hablarlo, no vas a poder tener este acompañamiento. Me atrevo a decir que en la mayoría de los centros de trabajo no hay alguien que te acompañe. Y dejemos de lado la cuestión profesional de los psicólogos, los psiquiatras, sino no estamos capacitados porque este sistema nos ha hecho estar en constante producción, que no se nos permita sentirnos vulnerables, y creo que también hay personas que en su condición de vulnerabilidad, obviamente aunque se sientan mal, se sientan tristes, tengan algún episodio de ansiedad, de depresión, aún así van a trabajar, porque también la cuestión socioeconómica nos impacta mucho, ¿no? No es lo mismo hablar con un trabajador de una fábrica a la cual tienes un empleo, pues sí estable, a lo mejor donde te dan tus prestaciones de ley, pero es un salario muy bajo, ¿no? Sí. Y muchas veces lo que hablabas tú, no, hay que tener dobles jornadas, dobles trabajos, y sin hablar también de esta condición de que como mujeres tenemos esta gran desventaja, ¿no? De que, y también, perdón, Pau, ellos tienen otras prioridades, o sea, en su familia, los gastos y todo, y la salud mental la ven como algo que lo dejan de lado. Entonces, para ellos es muy difícil poder aceptar y poder pedir ayuda, ¿verdad? Hay mucha mujer sola. Otro factor aquí en Zacatecas, en México, es que hay mucha mujer cabeza de familia. Por la inmigración, por lo que quieras y gustes, pero hay mucha cabeza de familia, entonces como volvemos a lo mismo. Las mujeres somos las más impactadas en este sentido. La precariedad. Sí. Por eso yo creo que la importancia de comenzar a visibilizar este problema, porque si es un problema ya está de cuestión de salud pública. Es necesario que se comiencen a capacitar, de que comencemos a hablar de este tipo de problemáticas, porque si bien la salud mental sigue siendo un tabú, y como bien lo decías, muchas veces no voy a aceptar que tengo un problema por vergüenza, por desinformación, y qué mejor que nosotros en estos espacios donde podemos tener a lo mejor un poquito más de acceso a la información, comencemos a hablar. Exacto. ¿Qué se está haciendo, no? ¿Qué se está haciendo desde el Estado? ¿Cuáles son las propuestas? En los centros de trabajos, los jefes no están capacitados en dado caso de que alguno de mis empleados tenga un ataque de pánico
una crisis de ansiedad, Sí, un qué caso de hacer, depresión, ¿verdad? ¿qué Cómo voy a actuar, hacer, no? sí. Creo que Ujú. sí es un trabajo en conjunto, no solo en cuestión del Estado, ¿no? Sino también la sociedad civil, de nosotros como empleados, exigir espacios dignos donde se nos respete también esta vulnerabilidad, que muchas veces no es así, ¿no? Sí. ¿Cuántos conocidos no tenemos que nos dicen, ¿sabes qué? Este día me sentía fatal y lo único que pude hacer fue irme a llorar al baño? Exacto, Sí, Porque sí. no se me permite. Si me ven llorando es como de, bueno, y ya que ahora te pones a trabajar, ¿no? Sí, O no. estás triste, pues aquí no hay tiempo para estar triste, ¿no? Aquí, Sí. lo que te dicen típicamente, los problemas de la puerta para afuera y de la puerta para adentro Aquí es el el trabajo. Exacto. Sí, no se Exacto. dan cuenta que el mismo trabajo es el que Te está está llevando ocasionando, a sí. eso. Exactamente. Es cierto, es como tú decías ahorita, Pau, que esta enfermedad de salud mental es social y estructural, Ujú. de cajón, y la precariedad nos enferma, Ujú. definitivamente nos enferma, porque nos estamos acostumbrando a esa frecuencia de precariedad. Ujú. Desafortunadamente, entre más pasa el tiempo, los trabajos son más precarios, no tenemos prestaciones, la misma estructura social que tenemos o que tiene el país, nos está haciendo precarios cada día más. Ujú. Entonces Nos está sí llevando la debemos cosa. Sí. de tomar en cuenta todo eso, y como dice Azuce, ojalá llegara a quien tenga que llegar para que se pueda hacer algo, porque sí, nos está enfermando esa precariedad, y si tú estás dando todo como trabajador, es justo que también tu empresa te dé algo Sí, te a respalde, cambio. sí, Te claro. respalde, sí. Por eso nosotros también queremos proponer, tenemos algunas propuestas de cómo podemos abordar esta problemática que nos afecta Ujú. hoy en día como sociedad, Pau. Sí, pues es que lo que hablábamos, ¿no? Ajá. Lamentablemente esta problemática es estructural. Ujú. Muchas veces la cuestión o la condición en la que vivimos se va a ver reflejada en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, como también lo decía anteriormente, es necesario que sea un trabajo en conjunto, que así como nosotros exijamos mejores condiciones en nuestro trabajo, también como sociedad civil Ujú. nos organicemos y exijamos propuestas y la creación de políticas públicas Sí. que estén enfocadas en la salud mental. Creo que Ujú. ha habido avances en otros temas, por ejemplo, en la cuestión de la igualdad de género, en cuestiones como muchos avances que hay, no tantos, pero sí algunos avances en Sí. cuanto a los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Entonces creo que también nosotros debemos de priorizar esta cuestión, ¿no? Ujú. Nos Y estamos es- olvidando exacto. de algo tan importante. Y es algo sí. que vivimos, porque Ujú. como seres humanos somos muy sensoriales y obviamente muchas situaciones nos van a afectar. Ujú. Entonces, qué mejor que tengamos la responsabilidad primero de exigir al Estado de que se creen estas políticas públicas con este enfoque en la salud mental, que sea Ujú. una atención digna, Sí. profesional, y que se dé continuidad, porque lo que es cierto es que existen leyes, por ejemplo la ley de salud mental aquí en Zacatecas, Ujú. que fue aprobada en el 2019 y que creo que ha quedado un poco pausada, ¿no? Darle Sí. continuidad a este tipo de leyes, dar propuestas como gestores públicos, ¿no? Proponer programas, políticas Ujú. públicas que se enfoquen justamente en los diferentes campos de la sociedad, ¿no? O áreas de la sociedad, Sí. ya sea en mujeres, en jóvenes, Ujú. en migrantes, y podamos ir regulando esta cuestión, ¿no? Como les decía, tener espacios dignos donde al menos podamos expresar lo que sentimos, ¿no? Sí. Y no se nos catalogue como eres un flojo, no quieres trabajar, porque es Sí. una cuestión, Sí. como lo decía anteriormente, de salud pública, Ujú. que también impacta en lo social, en lo económico, en toda esta estructura, y creo que empezando por eso sí debemos exigir la creación de políticas públicas desde este enfoque. También dentro de esto mismo, regular todas estas cuestiones para que en los centros de trabajo Ujú. los jefes, los patrones,
estén capacitados y puedan capacitar a su personal en caso de que algo sucediera con alguno de los compañeros de trabajo. Sí. ¿no? Así como nos preparamos para capacitaciones en cuanto a información de cómo hacer cierto método. Sí, o situaciones de emergencia, exacto, sí, ajá. Los llamados... pues sería así como los primeros auxilios. Exacto. Que hubiera alguien... Saber cómo reaccionar sí, ante inmediato que... sí. De contención, que haya un personal de contención para ese tipo de situaciones de riesgo en todos los trabajos. Así es. Especialmente en aquellos con jornadas excesivas de trabajo. Sí, sin dejar de lado que también hay que trabajar mucho en esta cultura de la atención a la salud mental, ¿no? Creo que aún nuestra sociedad, sobre todo la zacatecana, tiene muchas limitantes en cuanto a hablar de cómo me siento. Entonces creo que también en esta parte, como sociedad civil, debemos organizarnos y comenzar a cuestionar cómo me estoy sintiendo, cómo me relaciono con los demás, qué tan empático soy con mi compañero de trabajo, ¿no? En comenzar a informarnos si estamos viendo que el sistema no me permite informarme, que mis jefes no me están dando esta apertura para poder acompañar a un compañero, pues bueno, me informo, cuestiono mis maneras de relacionarme con los demás y empezar desde ahí, ¿no? Creo que también esa parte de nosotros es importante que trabajemos, porque solo así vamos a poder tener un cambio. Sí. Si nosotros comenzamos a ser más empáticos, a escuchar a las personas, a ser más conscientes de este problema, ¿verdad? Y a exigir condiciones dignas en nuestros espacios de trabajo. Es que sí se han hecho, sí ha habido manifestaciones al respecto. O sea, el ejemplo claro, volvemos al tema de la fiscalía, es el movimiento que se dio por meses. Porque se decía, aquí siempre nos decían, aquí no pueden tomar, porque si ustedes se daban cuenta, siempre tomaban todas las oficinas de gobierno, excepto la fiscalía. Entonces, cuando se da este movimiento fue caray, ¿qué está pasando? Sí. Pero volvemos al punto de partida, porque regresaron al edificio y se volvió lo mismo. O sea, como individuos, muchas veces juzgamos el movimiento, porque yo llegué a decir, no le veía sentido. Entonces empecé a irme más a fondo. A indagar, indagar. Dije, no, es que todo esto tiene algo de fondo más allá de lo político, de que se cuelguen de ello políticamente, pero como individuos tenemos que trabajar en ser empáticos. Así es. Antes de pedir y exigir a la sociedad, tenemos que trabajar nosotros como individuos y ser empáticos con los demás y ver que si lo estás exigiendo es por algo, no nada más irte a lo superficial, al decir, ay, estás exigiendo, no nada más están exigiendo guantes, están exigiendo condiciones laborales justas y dignas, sobre todo dignas. Porque, por ejemplo, cuando cierran las calles o cierran alguna dependencia, claro que es molestia para quien va a hacer un trámite o quien va a pasar por esa avenida. Pero es como dices, hay que ser empáticos. Y no estás luchando por tus derechos y si no te apoyas, o no apoyas a cierto movimiento, entonces, ¿cómo es que las leyes se van a ser válidas? Porque como sociedad civil tendríamos que unirnos. Exacto. Sí, yo creo que ser más conscientes de que la salud mental es muy importante y de esta manera nosotros poder como sociedad hacer visible este problema, y si tu compañero o tu amigo tiene un problema, pues ya no verlo mal, sino acompañarlos y saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Yo creo que si no tenemos salud, no tenemos nada, porque la salud es lo primordial que nos mueve para ser quienes somos o qué queremos lograr, nuestras metas, nuestros sueños. Entonces, si no hay salud que puedes conseguir enfermo, no vas a conseguir. Claro, te ven a lo mejor por fuera así muy, ay, no, está muy bien, mira, pero no saben cómo estamos de adentro, y eso es algo muy importante. El primer consultorio que debemos de acudir es el psicológico. Sí. Porque si no de verdad, por experiencia propia, si no te vas al aspecto emocional, de verdad que no tienes nada. Entonces, y es el primer consultorio que tenemos que visitar y siempre es el más solo. Es a lo mejor el último, porque como es algo
que no se Siempre ve lo tan dejamos, como sí, que lo dejamos. eso lo traes sí. por dentro. A lo mejor te ríes. No es Sí, un método. como Lo que dicen, traes. la depresión no, Sí, o sea, no se exacto. ve, lo Ajá. ves y lo puedes ver muy feliz, muy contento, entonces Exactamente. por eso es importante. Por eso la importancia también de, como lo mencionábamos, ¿no? Sí, exigir condiciones dignas y exigir que se creen como estas políticas públicas, pero también nosotros tomar responsabilidad en esto, ¿no? Poder crear espacios seguros, espacios de confianza para nuestros seres queridos y en este caso para nuestros compañeros de trabajo. Ujú. Que lo que es cierto es que convives con ellos muchas horas del Exacto. día y Sí. qué mejor que puedas tener un espacio hasta para ti mismo Ujú. en donde te sientas seguro, en donde te sientas con la seguridad de poder hablar de lo que sientes. Ujú. Entonces creo que es parte también de trabajar con esta cultura de la empatía, de la responsabilidad afectiva, el poder escuchar a un compañero y decirle, ¿sabes qué? Estoy aquí contigo, tal vez yo no pueda hacer mucho, pero Ujú. pues no estás solo, ¿no? Creo que eso Sí. es muy importante. Y también al mismo tiempo, pues en nuestros centros de trabajo, si no vemos que las condiciones están cambiando, bueno, nosotros poder organizarnos, poder crear a lo mejor protocolos de atención por si en algún momento ASU tiene una crisis de ansiedad, bueno, ¿yo qué puedo Ujú. hacer, no? Exacto. ¿Cómo reaccionar? Sí. Exacto, como Ajá. decían ahorita, al menos primeros auxilios psicológicos, darte una contención, darte un acompañamiento y no como en muchos años pasó, que era como de, ay, pues, no Todo sé, se reprimía, se ¿verdad? reprime Ajá. y salía de la peor Sí. manera, ¿no? Ajá. O es tu problema, no el mío. Sí, O sea, sí. sí, hay que ser Más empáticos. conscientes. Sí. Ujú. Sí. Exactamente. Tanto como compañeros como empresarios, como Pues como todos, seres humanos. sí, Como seres exactamente, humanos. sí. Como seres humanos. Pues sí. Pues bueno, esta fue nuestra charla. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.